sílaba. Pero también más adelante vamos a hablar de eso, de elementos de la sílaba, dentro de este mismo video. A ver, la sílaba, voy a poner el concepto y voy a ir explicándoles. 1, 2, 3. La sílaba es la pronunciación de uno o más sonidos en una sola emisión de voz. Es cuando hacemos, a ver, voy a borrar esto, me he confundido. Un solo esfuerzo de voz. La sílaba, no olviden esto nunca, siempre tendrá un núcleo, que es una vocal, cualquiera de ellas, la abierta, cerrada, o llámela débil o fuerte. A ver, ¿recuerdan ustedes que nosotros hablábamos anteriormente sobre las letras, por ejemplo acá, B, D, F, G, H, J, bueno, y así sucesivamente, y debajo A, E, I, O, U? Bueno, pues lo que les estoy mostrando aquí debajo, como ustedes pueden ver, se llaman fonemas, o esta recta es de consonantes y la de abajo es de vocales. Nosotros para comunicarnos necesitamos emitir sonidos, ¿verdad? Sonidos. Y esos sonidos tienen significado. Por ejemplo, en nuestro idioma español o Spanish, nosotros necesitamos o tenemos 5 vocales. En cambio, en el sonido de otros idiomas pueden tener incluso 7 vocales, no como nosotros, y así hay diferencias en los sonidos según el idioma. Pero ahora, estos sonidos que son fonemas, si los vamos a unir van a formar sílabas, y si unimos sílabas van a formar palabras, y si unimos palabras se va a formar enunciados, o sea, las oraciones, y así podemos escribir o tener grandes textos, incluso discursos de mucho tiempo. Ahora, ya sabemos que los fonemas, la unión de fonemas va a formar una sílaba, y como les dije arriba, la sílaba es la pronunciación de uno o más sonidos o fonemas, en otro caso, sonidos o fonemas, en una sola emisión de voz. Hasta ahí vamos a hacer esto. A ver, por ejemplo, aquí va. Por ejemplo, la palabra camino, camino. Si yo lo separo, me dicen ponga en sílaba, pongo acá, mi, no, camino. Tengo acá. Entonces, yo voy a señalar la palabra camino. Si yo voy a pronunciar
como dice la sílaba, es la pronunciación de uno o más sonidos en una sola emisión de voz. Pues ka, mi, no. Aquí solamente es una sola pronunciación de voz. Estoy separando esta palabra, dividiendo la palabra. Estoy buscando minimizar, achicar la palabra camino. Lo más mínimo que puede hacerse de la palabra es la sílaba. Y si divido o minimizo o quiero separar la sílaba, me va a quedar fonemas, ¿no? Por ejemplo, así. Ay, espérense un ratito. Aquí vamos a poner, si esa palabra camino, lo voy a poner acá, no, aquí tienen. Quiero que me comprendan en esto. Vamos a ver. Aquí. Veamos. Lo que estoy hablando es. Aquí está la palabra dividida. Esta es la palabra. Estos están en sílabas y esto es fonemas o sonidos. C, A, M, N, no, I, N, O son fonemas o también sonidos. Por ejemplo, la C es una consonante, la A es una vocal, la M es una consonante, la I es una vocal, la N es una consonante y la O una vocal. Pueden estar incluso dos consonantes juntas o dos vocales juntas, pero igual si las separo, lo mínimo que puedo separarlas es en fonemas, en letras separadas, las puedo dividir en eso. Pero para formar mi sílaba tengo que unir al menos dos o una, ¿no? Aquí, esta es la palabra, camino. La palabra camino yo la separo en sílabas. La palabra se puede dividir en sílabas. Y las sílabas se pueden dividir en fonemas. ¿Ven ustedes acá? Fonemas, en letras, fonemas, sonidos. Ahora, este sonido, ka, mi, no. Aquí he dividido la palabra. Ka, mi, no. Si yo quiero dividir la palabra en lo más mínimo de todo, tendría que dividirlo en fonemas. Pero aquí lo estoy dividiendo la palabra en la primera división de la palabra. Lo siguiente. Ka, mi, no. Estoy dividiendo en sílabas. Acá por eso es ka, mi, no. ¿Y qué dice acá? La sílaba es la pronunciación de uno o más sonidos en una sola emisión de voz. ¿Qué estoy haciendo acá? Una sola emisión de voz, ka. Aquí, mi. Otra emisión. Acá otra sola, una sola, no. Ka, mi, no. Cada una es una sola emisión de voz. O sea, es cuando hacemos un solo esfuerzo de voz. Aquí solamente digo ka. Hice solamente un solo esfuerzo de voz. Pero si yo digo camino, estoy esforzando 3 veces. ¿Se dan cuenta? Camino. Pero aquí ka solamente es una sola vez. Ahora, la sílaba siempre tendrá un núcleo que es una vocal. Eso nunca lo olviden. La sílaba siempre va a tener un núcleo. Fíjense acá. Una consonante C, una vocal A. Una consonante M, una vocal I. Consonante N, una vocal O. ¿Qué pasa si yo hago una pequeña oración? A ver. Voy a hacer acá una oración pequeña, más o menos para darles una idea que también se puede dividir así. Vamos a ver. George visitó a a Sandrita, ¿ya? A Sandrita. Pongo punto. Toda oración tiene que tener punto
para que se cierre. A ver, en este ejemplo vamos a ver. Si yo voy a dividir, voy a hacerlo más grande mejor. Voy a dividirlo en esto de George visitó a Sandrita. Voy a dividirlo en sílabas, ¿ok? Vamos a hacer. Ahora, ¿qué hago? La E es una vocal abierta o fuerte. La O es otra vocal abierta o fuerte. Por lo tanto, en la separación de sílabas puedo separarlas, dividirlas. Entonces voy a ponerles un slash donde corresponda, ¿ok? Un slash ahí. Aquí otro slash. Ay, me salió de color morado. Se supone que tiene que ser rojo. Aquí nada de slash porque esa es otra palabra. Vamos con visitó. Vi. Oh, de nuevo se me está poniendo de color morado ahí y debería de ser rojo. Vi. Vamos a cambiarle de color. Visitó a y Sandrita. Vamos a ponerle otra separación, pero vamos a ponerle de color rojo para que se pueda apreciar. A ver, estamos acá. Esto voy a separarles un poquito con un guión. Vamos a separarlos con un guión. 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 Igual ese guión vamos a ponerle de otro color para diferenciar que son distintas palabras. Bien, acá tenemos. Nosotros habíamos puesto Sandrita visitó. No, Sandrita no fue, ¿no? Fue George. George visitó a Sandrita. Aquí, separando las vocales de George visitó a Sandrita, se pueden dar cuenta que aquí hay una vocal sola, una sola letra, ¿verdad? En esta sílaba. En la sílaba, una sola letra. A. ¿Y qué les dije yo acá arriba? Que la sílaba siempre tendrá un núcleo que es una vocal. Lo mínimo que puede tener una sílaba es una vocal. Eso nunca lo olviden, porque esto también entonces es una sílaba. Bueno, espero me hayan entendido y separen las vocales. Vamos a hacer unas cuantas separaciones más de palabras. A ver, debajo voy a escribir unas 2 palabras más, ¿ok? Por ejemplo, otorrino. Voy a ir dividiéndolas. O, ri, no, la, rin, go, lo, go. Muy cerca. Laringólogo. Y debajo vamos a poner otorrinolaringología, ¿ok? O, to, ri, no, la, rin, go, lo, ji, a. Fíjense cómo se ha separado. Vamos de arriba abajo, voy a poner la flechita. Quiero que noten esto, la diferencia. Fíjense. O, to, ri, no, la, rin, go, lo, go. Lo he separado en sílabas.
Ahora abajo, o, to, ri, no, la, rin, go, lo, ji, a. Aquí también hay una sola vocal en la sílaba. Le he separado porque lleva la vocal cerrada, lleva tilde. Bueno, es aquí así. Esta A ven acá sola, aquí hay otra A sola. Es por eso que les dije, como acá arriba, la sílaba siempre tendrá un núcleo que es una vocal. También podemos decir que la O es otra sílaba. Acá hay otra sílaba, O, y está solamente la vocal O, la vocal A, la vocal A. Bueno, ahora sí, pasamos a hablar sobre los elementos de la sílaba. Continuar con elementos de la sílaba. Veamos, vamos a explicar un ratito. En este caso, vamos con la primera, que es el margen silábico cabeza. La cabeza, también conocida como margen prenuclear o también ataque, o también conocido como margen explosivo, son los sonidos explosivos, o sea, de donde inicia. Eso está al inicio de la sílaba, antes que llegue acá al núcleo. Estamos hablando de la sílaba. Ahora, el margen explosivo puede ser simple si que tiene una consonante, pero también puede ser compuesto si tiene dos consonantes. Ahora vamos con el núcleo. El núcleo, también llamado cima, es el que tiene mayor sonoridad, abertura, intensidad, y es la vocal. Siempre va a ser la vocal. Ahora vamos con margen silábico, también llamado, o sea, la coda también llamado margen postnuclear. También le llaman algunos margen implosivo. Esto debido a sus sonidos que son implosivos, o sea, sonidos que vienen al final, después del núcleo o de la vocal. El núcleo es la vocal, no se olvida. La vocal principal, la que tiene mayor sonoridad. También conocido la cabeza como fase inicial, cabeza. El núcleo, la fase central, núcleo, cima. Y la fase final, que también es la coda, que se le dice, ¿no? O margen implosivo, margen postnuclear. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de la palabra flor. La palabra flor tiene solamente una. Voy a subir un poquito el número acá, ok, permítanme. Número 14 de letra. La palabra flor. La palabra flor, ¿se puede separar? No, ¿verdad? No se puede separar. La palabra flor, si que lo separamos, van a quedar solamente en fonemas. Por ejemplo, así: F, L, O y R. Serían fonemas, no serían sílabas. Entonces, la palabra flor en sí es una sílaba. Vamos a conocer esta sílaba ahora. Entonces voy a borrar el fonema. Ahora dejo el fonema, ¿ok? Pero recuerden que son fonemas, no es sílaba. Acomodando. Luego yo lo voy a ir explicando, no se preocupen. En el caso de flor, de la palabra flor,
Ustedes pueden notar aquí, por ejemplo, dice flor, la letra F, la letra L son consonantes, la letra O es una vocal y la R es otra vocal, otra consonante. Entonces me dice acá que en una sílaba la vocal es el núcleo, la principal. Siempre guíense en esto. Para encontrar el núcleo de la sílaba, busquen la vocal, donde tenga la mayor fuerza, si es que hay varias vocales. Pero si hay solamente una, entonces ella es la principal, es el núcleo. Y vamos a ver entonces que, a ver, vamos a ponerle colorcito, que la parte de F y L, estos dos son la parte de la cabeza. La parte central, o sea, núcleo o cima, es la vocal O que ustedes están viendo. Y la parte última, que es la letra R, que es una consonante, pertenece a la coda, o sea, al final, al implosivo, al margen implosivo. Vamos a señalarlos. A ver. Aquí, con esto. Por ejemplo, estas dos consonantes FL están al principio de la vocal O, ¿cierto? La vocal O es el núcleo de la sílaba. Y lo que va a su lado izquierdo es el margen prenuclear, o el margen explosivo, como lo quieran llamar, o la cabeza. Y como tiene dos consonantes, vamos a buscar si es compuesto o simple. En simple dice si tiene un consonante es simple. En compuesto, si tiene dos consonantes es compuesto. Entonces, como veo acá que son dos consonantes, F y L son dos consonantes, pertenecería a compuesto. Ahora, la O, que es una vocal, pertenece acá, ya lo señalé. Ahora la R es solamente una consonante. Pero si la coda, en este lado ya, después del núcleo, va para este lado, para la coda, para el final. Si este lado, dice acá, el margen implosivo o la coda simple, tiene un solo consonante. Compuesto tiene dos consonantes. ¿Cuántas consonantes vemos acá? Una, ¿verdad? Una R. Entonces, esto vendría a ser una simple. Una coda simple. Porque solamente tiene un consonante. Vamos a ver con otra palabra más. Voy a borrar esto. A ver acá. Vamos con la palabra 3. No se puede dividir porque esa palabra es una sílaba. Bueno, vamos a poner más abajo y vamos a ver acá que primerito, ¿cuál es el núcleo? La sílaba, ¿cierto? Entonces acá encontramos una sílaba, la letra E. Este es el núcleo, la letra E. Vamos a hacerlo con flechas mejor, a ver si así nos va a salir un poquito mejor. Bueno, acá tenemos la letra E, aquí está señalando, ese es el núcleo.
Ahora, las letras que son dos, T y R, estos dos son la cabeza, pero que aquí vemos dos consonantes, 1, 2. ¿Y qué dice en el compuesto? Si tiene dos consonantes es cabeza compuesta. Entonces es cabeza compuesta. Vamos a hablar. Dije que estas dos consonantes la T y la R, son compuestos. ¿Por qué compuestos? Porque tiene dos consonantes al inicio, dos consonantes antes del núcleo, que es la letra E, la vocal. Ahora, al final viene la coda, y la coda tiene solamente una consonante, por lo tanto la coda es simple. ¿Me dejo entender? Es como decir, y lo van a ver de repente más adelante, como vemos acá. Primero vemos consonante y luego viene la T consonante, la R consonante, la E es vocal y la S es consonante. Así van a ver más adelante ustedes. Y bueno, seguimos con otro ejemplo, ¿ok? Pueden observarlo bien. Vamos con otro ejemplo. A ver, otra palabra. Vamos con la palabra pan. Pan. La palabra pan, ahí pueden ver ustedes. Vamos a hacerlo de frente, ¿ok? La palabra pan tiene una consonante adelante, la cabeza. El núcleo es A, de hecho, ya lo sabemos. Y entonces, como tiene una sola consonante, vendría a ser una cabeza simple, porque tiene un solo consonante. Y la letra N es una consonante después de A, por lo tanto va a tener que venirse acá a la coda. Y como tiene solamente una consonante, vendría a ser una coda simple. Ahí está. Ya hemos buscado los elementos de la sílaba. Vamos con otro ejemplo. Vamos a poner la palabra planta. Planta. La palabra planta, que ustedes ven ahí, es una palabra como suena, pero no, esto sí se puede dividir, se puede separar en sílabas, ¿cierto? Entonces vamos a separarlo en sílabas. Plan, ahí puedo separarlo, y ta, ahí está. ¿Qué pasa ahora? Aquí tenemos dos sílabas, pero tenemos que buscar cuáles son sus elementos. Entonces, en la primera sílaba, que es plan, voy a marcarlo con color amarillo. En la primera sílaba que vamos a ver, que es plan, vamos a buscar, a ver,
¿Cuántas consonantes tiene al inicio o a la cabeza? 1, 2. 2 consonantes tiene. Por lo tanto, como tiene 2 consonantes, sería una cabeza compuesta. Porque dice ahí, si tiene 2 consonantes, es compuesto. Entonces, sería esto. No simple, el de abajo, porque tiene 2 consonantes. Ahora, de hecho que la A es una vocal, no hay otra vocal que la haga competencia, esta es la vocal que es el núcleo. Ahora la letra última, la N, ¿es una consonante? Sí. Y como vemos es solamente una consonante, por lo tanto es una consonante simple, porque solamente tiene una consonante después del núcleo. Listo. Ahí tenemos y no hemos abierto. Si queremos decir que lo representemos lo que es, entonces serían esto. La P es una consonante, sí. La L es una consonante, sí. La A, consonante vocal, vocal. Y la N es una consonante o vocal, consonante. Entonces tendríamos así. Consonante, a ver. Consonante, consonante, vocal, consonante. ¿De dónde viene esto? De acá arriba. Con la C de consonante, porque es P, consonante. L, consonante. A, vocal. N, consonante. Por ejemplo, vamos a ver palabras con margen explosivo compuesto. Aquí, por ejemplo, el nombre. En nombres, por ejemplo, hay, yo estoy separando las sílabas, no se preocupen, Justin. Ahora con margen silábico o con coda compuesta. Otra palabra. Brindar. Otra palabra podría ser, a ver, yor. Esto sí es solamente una sola sílaba. Y el otro podría ser quesillos. Quesillos. Vamos a ver acá. Voy a separar esta palabra más abajo, otra más abajo, y ahí, para poder señalarles. Voy a señalarles solamente con flecha. Yo sé que ustedes son muy inteligentes y me van a entender. Comenzamos. En la palabra Justin, este es un nombre que significa José en francés, Justin. Aquí sí podemos encontrar en esta sílaba de Jos, tenemos la J, que es una consonante, la O, que es una vocal, la H, que es una consonante, y la S, que es otra consonante. Aquí la O es el núcleo, porque es una vocal. Esto es solamente la única vocal, no hay otras vocales que pueda uno tener que elegir. Y como tiene una sola consonante, tendría que ser cabeza simple, porque tiene solamente una consonante esta sílaba. Hablando de la sílaba Jos. Pero después del núcleo, que es la letra O, que es la vocal, viene la consonante H, consonante S. Aquí hay 2 consonantes. Entonces, como la coda, que ya pertenece a esto, esta parte pertenece a la coda, lo que está después del núcleo pertenece a la coda. Si la coda tiene 2 consonantes, tendría que ser una coda compuesta. Acá tenemos. En la siguiente tenemos tin, doble T,
son dos consonantes y sería cabeza compuesta, porque si tiene dos consonantes se llama compuesto. La I, que es el núcleo, la N, que es una sola consonante, vendría a ser una coda simple. Hasta aquí sí me están entendiendo, ¿verdad? Vamos con Joseph, ya aquí lo he separado. La J es una consonante, viendo solamente de Jo, yo. La J es una consonante, entonces sería una cabeza o margen explosivo simple o ataque simple. Y la O es el núcleo o la cima, la que tiene más sonoridad. Ahora, la siguiente sílaba, vamos a ver su estructura. La S es una consonante, que sería simple, cabeza simple. Y la E es la cima o el núcleo, que va hacia acá arriba. Ahora acá, en esta sílaba tiene al final dos consonantes, ¿verdad? P y H. Lo que haría que pertenezca a la coda compuesto. Porque aquí dicen compuesto, si tiene dos consonantes es compuesto. Ahora vamos con la palabra brindar. La sílaba brin. En la sílaba brin hay dos consonantes, B y R. Si hay dos consonantes adelante del núcleo, o sea la I de la vocal, sería cabeza compuesto. La I vendría a ser el núcleo y la N iría para la coda, que sería una coda simple porque tiene un solo consonante. Vamos con el de abajo, la J de your. Esto no se puede dividir. J es una sola consonante, vendría a ser cabeza simple. La O vocal núcleo. La HR son dos consonantes, vendría a ser una coda compuesta. Quesillos. La Q, la U, la E. En este caso la U no tiene sonido. Estamos hablando quesillos, ¿no? No decimos cuecillos. Y por si acaso se pronuncia esto lios, no yos, lios, porque es doble L. Entonces solamente hablamos de Q, E, S, I, doble L o S. Ahora, quesillos tiene una sola consonante, por lo tanto es cabeza simple. Y donde está la mayor fuerza de voz es la E, núcleo central. Ahora la S de esta sílaba de acá, la S, cabeza simple y núcleo. Doble L tiene dos consonantes, que sería cabeza compuesta. La O es el núcleo, la S es la coda, pero una coda simple. Vamos a hacer una última palabra. Por ejemplo, si ven aquí, sabiendo o sabio, que es más cortita, sabio o sabiondo, sabiondo. Vamos con sabiondo. A sabiondo le he dado espacio para separar aquí. Voy a hacerlo con marcas. Ustedes pueden ver que acá es una sílaba, dos sílabas y tres sílabas, la palabra sabiondo. Vamos con la primera. La S es una consonante, es la cabeza porque está al principio, o es el ataque, o es el margen explosivo, o el margen prenuclear, como lo quieran llamar. Está adelante. Entonces es una sola y es simple, cabeza simple. La A, de hecho, que es núcleo, porque es una vocal. Terminamos con eso, ahora vamos con la siguiente sílaba. La B, acá solamente hay una consonante.
entonces cabeza simple. La I, O son dos vocales, entonces ¿cuál es la vocal que tiene, como dice acá, más sonoridad, más intensidad? Que ustedes van viendo acá, sabiondo, es la O, ¿verdad? La O, entonces el núcleo aquí es la O. La O. La I no, la O es el núcleo. Y la N es la coda, que vendría a ser una coda simple, porque solamente es un solo consonante. Y para terminar, la D es una consonante, que es cabeza simple. La O es el núcleo y no hay más.